Hola, buenas. Hoy estamos con Alberto Val. Buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Te podrías presentar un poco para todos aquellos que no te conocen? Bueno, pues yo lo primero que soy es periodista de la misma facultad de la que venís vosotros. Bueno, en mi época yo vengo de la primera promoción de esta facultad, entonces era facultad de periodismo, no era facultad de comunicación. No teníamos estos micrófonos tan personalizados, era bastante, bueno, por si da igual que lo oiga Herranz, era bastante más cutre, entonces, aunque también nos trataban con mucho cariño. Había sido siempre mi sueño ser periodista, y lo que pasa es que a lo largo de ir haciendo la carrera me fui pensando un poco en el futuro, en qué quería hacer en el futuro, y dentro de ese mundo periodístico pues creé un medio de comunicación que se llama El Deporte Conquense. Yo en la carrera ya había estado trabajando en la cadena COPE, llevaba un programa de deportes en la radio, y bueno, pensé en montar un medio de comunicación. A día de hoy es mi trabajo, estamos bien posicionados, que quiero pensar, yo puedo vivir en mi ciudad de lo que me gusta con compañeros míos de clase, y es nuestro trabajo. Nosotros somos un medio de comunicación más, y eso salió en la facultad. Pero dentro de la facultad también recuperé el amor por la lectura. Yo era muy lector de pequeño, me encantaba sobre todo Roald Dahl, y bueno, estaba fascinado con la lectura. Llegué al instituto y las lecturas obligatorias ya se me atragantaron bastante, y ahí perdieron un lector. Pero en la carrera de periodismo me reenganché otra vez. Recuerdo además perfectamente una asignatura en tercero, que teníamos que hacer un trabajo sobre un libro que se llamaba Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini, y bueno, yo me lo leí en una noche muy emocionado, una llorera con ese libro tremenda, pero me quedé fascinado de todo lo que me estaba perdiendo, que era algo que yo hacía de pequeño. Y el caso es que a mí lo que más me gusta leer son libros de misterio, de suspense, thriller, novela negra. Hay una amalgama de categorías que parece que no se pueden distinguir, que es muy difícil. Y hubo un día que, después de haber leído bastantes y demás, dije, bueno, ¿por qué no me pongo yo también a escribir algo? Pero para mí, algo como un hobby, un mero entretenimiento. Recuerdo además de mi mujer estar ella trabajando, es profesora, y estaba pues preparando clases para el día siguiente y tal, y yo me tumbaba ahí en la cama al lado de ella en su mesita, yo tumbado en la cama con el ordenador, y bueno, me inventaba historias. El caso es que esto engancha, cuando tú eres una especie de dios que decides qué haces con los personajes, bueno, engancha. Y en el caso de la novela policíaca, por ejemplo, cuando ves que las piezas que tú vas colocando terminan todas encajando como un puzzle, pues bueno, la verdad es que la sensación es muy satisfactoria. Y a partir de ahí descubrí que lo que siempre me había gustado, que es contar historias, que entonces lo hacía en el mundo del periodismo, pues ahora me gustaría hacerlo a través de la literatura. Y ahí estoy compaginando ambas cosas, aunque también debo decir que de lo que vivo es de mi trabajo de periodista. Y bueno, la primera pregunta, ¿qué te llevó a dedicarte a la escritura y a la creación literaria? Aunque ya nos has hablado un poco de tu desarrollo. Pues como digo, al principio empecé por hobby. Es algo que encima recuerdo que cuando terminé mi primera novela, El efecto Werther, bueno, sufrí mucho a la hora de escribirlo, y sufrí no en cuanto a que estuviera llorando lágrimas de sangre, sino para terminarla, porque bueno, yo soy un escritor muy tardío. Yo leía mucho de pequeño, pero yo no tenía relatos, no hacía cosas de joven, no me presentaba a concursos, no me presentaba ni a los concursos de mi instituto. Entonces empecé a escribir, y recuerdo que, como digo, era un hobby, empecé como un hobby, y recuerdo que me puse a ambientar la novela en un pueblo de Valladolid, pueblo perdido que yo miraba por Google Maps, no me acuerdo ni cómo se llama el pueblo, sé que tenía una especie de río por el medio del pueblo, muy parecido aquí al Paseo del Huécar, pero no tenía ni idea de qué era ni qué estaba contando, ni qué estaba contando, y lo dejé aparcado. Y ya decidí, un par de meses después, bueno, si esto es algo para ti, pues ponte a escribirlo como si estuvieras en tu ciudad, hazlo de Cuenca, que lo controlas, conoces, es tu zona de confort. Y a partir de ahí es como que me desbloqueé y empecé ya a formarme un poco más, a hacer cursos, a hablar con escritores, a conocer un poco de qué va este oficio. Y bueno, he ido creciendo poco a poco, he intentado en cada novela mía
mejorar aspectos que pienso que estaban flojos, sea personajes, sea ambientación, sean líneas temporales, etcétera, ritmo. En la última, por ejemplo, trabajó mucho el ritmo, y bueno, a partir de ahí ha evolucionado mucho el escritor que era el que escribió la primera novela con el de ahora. Me gustaría preguntarte qué proceso creativo sigues para llevar a cabo tus novelas. Bueno, antes creo que Ana estaba contando un poco lo de escritor de mapa, de brújula. En esto yo también he ido evolucionando. Como digo, con la primera yo me sentaba y lo que iba surgiendo era todo un poco improvisado, pues como si estuviéramos escribiendo el guión de Casablanca, sin llegar a Casablanca. Pero bueno, yo me sentaba y un poco lo que iba surgiendo. Ahora, por ejemplo, creo que sería imposible que yo me sentara a escribir si yo no tengo un poco claro qué es lo que voy a contar, dónde quiero llegar. Esto es el principio de la historia, el final, los puntos de giro, bueno, las 3-4 detalles que tienen que pasar sí o sí, que hacen que la historia vaya por un rumbo u otro. Entonces, como digo, he evolucionado mucho. No es que tenga una escaleta, que bueno, conozco escritores que tardan mucho más en hacer una escaleta que luego en escribir el libro, porque lo tienen todo tan planificado. Yo eso no podría hacerlo, no estaría cómodo y creo que me resultaría muy complicado. Pero sí que tengo bastantes apuntes. Yo tengo una libretita y en esa libretita me voy apuntando cosas, un poco lo que va a ir sucediendo, y yo por lo menos voy sabiendo un poco qué camino quiero tomar. ¿Y piensas que tu formación y tu trabajo como periodista influye en tu forma de llevar a cabo tus novelas? ¿Para bien o para mal? Bueno, para las dos. Un poco las manías o las costumbres que puedas tener. ¿Sabes qué sucede? Que el mundo periodístico al final también tiene sus arquetipos y sus fórmulas y sus maneras de contar las historias. Y también hay locuciones periodísticas. Y las locuciones periodísticas no suelen ser muy literarias, pero yo las tenía. Y por ejemplo, en mis primeros libros se notaba mucho que era periodista. Yo creo que sobre todo en mis 3 primeros, si a alguien le preguntas cuál es mi oficio, te dirían, este es periodista. Por ejemplo, es una manera de contar las cosas. Imagínate como si estuviéramos desde el cielo contándolas muy frías, todo como muy tratando de ser como muy objetivo, como con poco sentimiento. Entonces, eso a mí me ha costado quitarme la etiqueta de periodista cuando yo me pongo a escribir. No que los demás me la hayan puesto, sino yo mismo de decir, no, ahora soy escritor. Ahora el que se está sentando aquí es un escritor, no un periodista. Eso me ha costado. Y bueno, hablando un poco ya lo has nombrado, de los brújula, los escritores brújula y los mapas. Entonces no sabrías definirte como uno u otro, ¿no? Ahora voy casi más cerca de ser un escritor de mapa que de brújula. Pero me gusta, aunque yo tenga un poco pensado dónde voy a ir, qué es lo que quiero contar, qué final quiero que haya, qué caso es el que se va a investigar, me gusta que luego haya margen para los sucesos imprevistos. Preguntaban antes que yo en un momento le dije que los personajes hablaban. Ana ha contado que los personajes al final cobran vida. Tú los creas, pero ellos tienen una forma de ser y tú a lo mejor has podido imaginar una escena antes, pero cuando llega el momento de escribirla te das cuenta que ese personaje te está diciendo que yo no soy así, que yo no puedo hacer esto, que es imposible. Entonces me gusta que tengas ese margen para poder variar lo que tenías previsto contar. ¿Cuáles son los temas recurrentes en tu obra y en qué te fijas para elegir estos temas? Matar. Dicho así ha sonado un poco... No, pero son libros pues que hay asesinatos, que conste que no en todos, que luego se me pone aquí que soy un psicópata, un poco lo tendré, pero no soy tanto. A veces tengo también corazoncito. Pero básicamente a mí me gusta mucho el tema del misterio, y si tiene la novela negra, pero sobre todo los libros de misterio, de suspense, si tienen algo que enganchan, es que al final el lector es partícipe del protagonista de la novela. Es decir, el protagonista se le plantea un misterio que no tiene por qué ser resolver un asesinato, que puede ser, por ejemplo, investigar quién ha enviado unas cartas amenazadoras o, bueno, pueden ser múltiples cosas, no tiene por qué estar siempre relacionado con algo de sangre. Pero como yo os he contado antes, leía muchas novelas de este estilo, pues la verdad, sobre el caso Harry Kéber, bueno, a Joel Dicker, por ejemplo, lo leía mucho, Lorenzo Silva, bueno, de esta clase de autores.
y ellos viven mucho de las investigaciones policiales, de los asesinatos, de los giros. Entonces es lógico que yo luego me ponga a escribir y me plantee escribir algo parecido. ¿Cómo describirías tu estilo literario y qué autores o influencias han marcado tu escritura? Bueno, empiezo por lo último, ya que los he mencionado, con Joel Dicker y con Lorenzo Silva, luego también Víctor del Árbol, Santiago Díaz, y voy a decir que estos fueron un poquito después cuando los descubrí, de Juan Gómez Jurado y Carmen Mola. No voy a engañar, más que nada porque mi última novela me fijé mucho en cómo estructuraban ellos las historias para crear yo es lo que decía, yo al final intento mejorar, intento formarme y estudié mucho la estructura de sus novelas para intentar hacer una similar, a mi estilo, pero similar, siguiendo un poco los patrones que hay en la literatura, en el negocio de la literatura, mejor dicho. Y en cuanto a mi estilo, pues sigue siendo un poco frío, por así decirlo, no soy muy sentimentalista, pero sí que creo que he encontrado mi propia voz en la que, bueno, pues se nota perfectamente qué personaje está protagonizando cada capítulo y, bueno, una serie de recursos que suelo utilizar, que básicamente suele ser la repetición, pero alterándolo un poco, empezar con el capítulo de una manera y terminarlo de una manera similar, pero con ese personaje evolucionando. Bueno, es algo que me gusta, crear mini historias en cada capítulo. Y ahora vamos con las preguntas del público. Acercaros por aquí y así las hacemos. Gracias. Te tengo miedo. Yo quería... Tenlo. Ya que no eres tan sentimental, quería preguntarte, ¿qué sientes tú sabiendo que hay gente por ahí que lee tus novelas, le gustan tus personajes, le gustan tus historias y que a veces te lo puedes encontrar en la calle, saludarles y que te pregunten sobre ellas? A ver, dicho esto, parece como si tuviera una legión de fans y todos los días fuera firmando autógrafos y vaya a comprar al campo y me paren. Alguna vez me ha ocurrido, debo reconocer, no pedirme autógrafos, autógrafos no, que te paren y te reconozcan si al final esto es una ciudad pequeña y bueno, te conocen. A mí lo que más me gusta es que el hecho de yo haber empezado con el mundo de la escritura animó a otras personas a que escribieran. A mí eso es lo que me resulta más fascinante, porque he conocido voy a decir dos nombres, aunque me ha sucedido con alguno más, pero voy a decir dos nombres. Uno, Juan Ignacio Cantero, que por cierto fue también compañero mío de la facultad y fue profesor de la Facultad de Comunicación. Y bueno, es José Luis Martínez Mallebrera, bueno, yo siempre lo he conocido por Bobby. Ellos dos, a raíz de yo lanzar un libro, como que me dijeron: vaya, es que yo siempre quería hacer esto, mira, me ha animado el hecho de que hayas hecho tú, y les he acompañado en el proceso de lanzar. Fíjate que uno es un poemario, que yo de poemas no controlo nada, pero le ayudé un poco a dar un poco de forma a sus poemarios, en el caso de Juan Ignacio, y con Bobby, él tiene unas ideas muy buenas, y le ayudé un poco sobre todo a mejorar su estilo. Eso, vamos, es lo que más me llena, el hecho de haber empezado en este mundo. ¿Y si tuvieras que volver a empezar todo este proceso, lo volverías a empezar como empezaste? ¿O cambiarías algo? A ver, yo soy quien soy por el proceso que he seguido, pero he cometido muchos errores. Pero eso nos pasa a todos y en todos los trabajos que hagamos. Ahora, evidentemente, haría otras cosas. Cuando hablo con alguno que está empezando, le suelo preguntar qué camino quiere tener en este mundo 5 años después, que son los 5 años que llevo yo, no por otra cosa. Pero es decir, ¿qué quieres? ¿Simplemente lanzar tus novelas o quieres vivir de esto? ¿O quieres llegar a una editorial o quieres ganar lectores? ¿Qué quieres hacer? Entonces, dependiendo de la respuesta, pues yo intento orientarles. Aquí, por ejemplo, ha estado Ana. Hay muchos autores en Cuenca con mucha calidad. Yo les intento guiar a ver si pueden encontrar algún agente literario, porque son los que conocen este mundo, y en Cuenca, por desgracia, no tenemos muchos eventos en los que nos podamos mostrar. Y cuando digo mostrar, ya no es el hecho de que, por ejemplo, suceda como estáis haciendo en este podcast, que vengamos aquí, hablemos, contemos nuestras, digámoslo así, nuestras milongas de nuestros libros, nos vendamos como los mejores escritores. No hablo de tener voz nosotros, hablo de
poder hablar con gente que está metido en el mundo de la literatura. Es muy complicado si estás en Cuenca. Ana, por suerte, y es que aprovecho y perdona, Ana, que te mencione tanto, pero como sigue estando aquí, Ana se mueve mucho y ella, a raíz de moverse mucho, está conociendo gente, y estoy seguro que después de su primera novela ella sabe mucho mejor qué es lo que quiere hacer con su vida, porque ha hablado con su vida literaria, porque ha hablado con muchas personas que están metidas en este negocio. Pero en Cuenca, por desgracia, no tenemos esa facilidad. Si viviéramos en Madrid, pues podríamos ir a un montón de tertulias, a un montón de eventos, de presentaciones, y ojo, que aquí se hace muy buen trabajo. Pero, por ejemplo, pues en su caso de fantasía, en el caso mío de novela negra, es complicado. No tenemos todas las semanas, no podemos estar hablando con personas que estén metidas en este negocio. Tengo una última. Está apartada ya de todo esto, y aprovechando que eres el último escritor aquí en la entrevista, quiero preguntarte, en la actualidad digital ha habido mucha controversia respecto a la IA. Quiero preguntarte, ¿cómo ves tú el panorama? Si conoces a alguien que la esté usando, nombres, apellidos. Bueno, mira, te voy a contar un caso. Cuando empezó todo esto con la inteligencia artificial, sobre todo los que más se llevaron las manos a la cabeza, y también lo entiendo y con razón, fueron los diseñadores e ilustradores. Todo saltó porque hubo un libro de una editorial muy fuerte que era sobre Juana la Loca, y la portada estaba hecha con inteligencia artificial, se veía ahí con 6 dedos y un poco rara. Se veía la portada se veía bien, pero se veía un poco rara, como que no le había hecho una persona. Estaba bien trabajada, pero así a petit comité os debo decir que esa editorial era la mía. Pero bueno. Y a partir de ahí empezó todo a desvariar. En la autopublicación hay millones de libros que están hechos con inteligencia artificial. Hasta el punto de Amazon antes tenía un límite para poder publicar libros al día a una sola persona, pero bueno, que sigue siendo, creo que son 10. O sea, ¿qué escritor puede sacar 10 libros en un día? O sea, que tengas 10 manuscritos preparados en 10 años y los saques el mismo día, eso no lo hace nadie. Pero bueno, hay gente que tiene muchos libros y hacen eso, los escribe las inteligencias artificiales. Y en mi caso, como anécdota personal, yo no utilizo inteligencia artificial para que me escriba párrafos, pero sí debo reconocer que he jugado un poco para que me ayude a la hora de documentarme en ciertas cosas. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? Bueno, aparte de que hay que trabajarla, pero la inteligencia artificial básicamente lo que te hace es lo que tú tardarías un montón de tiempo en buscar en los buscadores, te lo condensa. Si os fijáis, siempre es un esquema muy parecido. Te pone un primer párrafo que es el punto de partida a tu respuesta. Si tú a tu pregunta, perdón, si tú le has preguntado algo, te va a dar una primera respuesta en ese párrafo, te va a poner 3 párrafos siguientes, cada uno con un motivo que le lleva a darte esa respuesta, y el último párrafo es el mismo que el primero, pero reescrito. Truco, con Vanessa aprobaréis haciendo esto. Os lo recomiendo. Yo aprobé haciendo eso y no había inteligencias artificiales. Entonces, como tal, está bien. O sea, la inteligencia artificial está bien, pero jamás puede sustituir ni a un diseñador, ni a un ilustrador, ni a un escritor. Ni el día de mañana un periodista, que también se habla de que a los periodistas igual nos queda poco tiempo. Bueno, volvemos ahora ya con las preguntas de aquí del podcast, y Adrián tiene una última pregunta para ti. ¿Tienes pensado sacar algún otro libro pronto? Hombre, por mí me gustaría pronto, pero a ver, yo vengo del mundo de la autopublicación, todos mis libros han sido autopublicados y el último lo tuve que retirar porque fiché por una editorial, y el contrato que salía con esta editorial es que mi siguiente libro lo tenían que leer ellos primero. Antes os he contado que con cada libro yo intento evolucionar, y mi último libro lo que quería hacer era contar una trilogía, ¿no? Todos mis libros son distintos, pero este último era el primero que yo quería continuar con unos personajes. Entonces he vuelto a retomar a estos personajes, he escrito una continuación, sigue siendo un caso autoconclusivo, pero el mundo editorial lleva sus tiempos, sus plazos. Para que os hagáis una idea, yo este manuscrito, porque claro, ahora cuando lo mandas a una editorial ya es manuscrito, no es un libro, es un manuscrito.
lo terminé en enero y hasta el mes pasado no tuve la respuesta afirmativa de que lo iban a publicar. Y a día de hoy todavía no sé cuándo va a salir publicado. Todavía sé que tengo que hacer bastante trabajo con él, hay que hacer todavía bastante, pero bueno, lo que sí sé que el año que viene voy a tener otro libro. Vale, pues muchísimas gracias por venir vosotros. y esperemos que pronto se publique tu libro para poder leerlo. Muchas gracias.